Panem, molt bon dia. Bon dia. Benvingut en el programa. Primer de tot, com te trobes? Molt bé, gràcies. Bueno, estem disfrutant d'un dies de pluja i de fred, que és el que toca en aquest temps. També hem de dir la veritat, molt bé de nou, però és el que toca en aquest temps. Estem molt acostumats. Jaume, la meva primera pregunta és clara i concisa. Vos heu sentit assenyalats per el govern com a culpables de, en aquest cas tu com a advocat, de proporcionar, no tu exactament perquè no sé si t'ha tocat fer-ho o no, proporcionar ajuda a delinqüents que han demanat que se revisi la seva pena i a jutges per haver-se apuntat, per veure-se apuntats per part del govern per ser culpables de l'aplicació o de la interpretació d'aquesta llei. Jaume, la teva primera impressió, vos heu sentit de qualque manera culpats per el govern? Bueno, de entrada diría que no ofende quien quiere, sino quien puede. En mi caso particular no he tenido necesidad de solicitar nada al amparo de esta ley, todo lo contrario, solo me consta un asunto en el que intervenimos como acusación particular y por tanto la rebaja, a pesar de que intentamos que no fuera así de la mano de Fiscalía, fue obligada y se recortó 1 año y 9 meses de una pena de 14 años por una violación, en donde representábamos a la víctima, ¿no? Entonces, particularmente no me he sentido ofendido, tampoco creo que ningún colega mío se haya sentido ofendido cuando ha ejercitado el derecho de defensa, entre otras cosas porque el principio de legalidad tiene esa grandeza, ¿no? Es decir, si el legislador decide en un momento dado dulcificar la respuesta del Estado hacia una determinada conducta, es claro, y esto lo sabe un estudiante de primero de Derecho y si no, no pasa curso, que debe aprovecharse de la reforma porque es ley penal más favorable. Entonces, no creo que sea un tema de señalar a los profesionales, ni a los abogados, ni a los jueces, ni al Ministerio Fiscal, que ha intentado hacer lo posible para evitar lo que es inevitable, ¿no? Que son pues una serie de rebajas. Vamos a explicar, Jaime, porque si tienes algo que se te caracteriza es porque hablas claro y transparente y además que se entiende por lo que yo llamo el mundo llano, con palabras muy poco técnicas y lo cual se agradece muchísimo. Vamos a explicarle a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, por qué se están rebajando las penas y también si se hubiera podido hacer algo para no rebajarlas y manteniendo la ley. Aquella famosa frase que los medios de comunicación dicen y no explican, disposición transitoria, que no se ha tenido en cuenta y no sabemos muy bien qué significa la disposición transitoria. Por tanto, 2 preguntas en una, Jaime. 2 preguntas en una y complejas. Entonces, voy a intentar explicarlo del modo más sencillo. ¿Se hubiera podido evitar? Sin duda. Es decir, quien ha establecido una nueva horquilla haciendo un batiburrillo y juntando conductas y equiparando conductas que no son equiparables para cualquier observador imparcial, ha sido el legislador, el Parlamento. Y me explico, y no voy a ser técnico. Pero para entendernos lo que ha hecho el legislador, si extrapolamos los delitos sexuales a delitos contra el patrimonio, sería considerar robo el hurto al descuido de un teléfono móvil por parte de alguien que ve un teléfono en las Ramblas y decide cogerlo y salir corriendo. No ha utilizado violencia o intimidación, pero evidentemente el dueño del teléfono móvil no quería quedarse sin teléfono móvil. Todo el mundo entiende que esta conducta, lo que es el hurto al descuido y posterior carrera, es mucho más leve, o al menos no es tan grave, como si alguien está tomándose ese café en la Rambla y es sorprendido por la espalda por alguien con un cuchillo y le dice dame el móvil o te rajo, toma el móvil tranquilamente y se marcha del lugar. El hecho de pretender por parte de un legislador no técnico, con consignas políticas X o ideológicas X, que me parecen tan respetables como cualesquiera otras, siempre y cuando vayan acompañadas del sentido común y de la técnica jurídica. Muy buena acotación. El hecho de equiparar eso
ha determinado pues esta hecatombe, que ahora es irremediable, porque evidentemente se puede volver a modificar la ley. Esto es un chicle, ¿no? Es muy elástico. Lo que ocurre es que el beneficio adquirido no se va a devolver. Es aquello de Santa Rita, lo que sea, no se quita, ¿verdad? Ajá. Esto en derecho también se aplica. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿se podría haber evitado? Por supuesto, pues no cometiendo errores de técnica legislativa no diría de principiante, porque no son ni de principiante, errores de técnica legislativa groseros. La segunda cuestión sobre la disposición transitoria y demás, yo creo que es irrelevante a efectos de que los oyentes lo entiendan, ¿no? Es decir, el legislador podría haber adoptado fórmulas para evitar, en definitiva, que esto ocurriera, y así se hizo en otras reformas previas, pero en esta ley no se incluyó la regulación transitoria que debía operar, cosa que sí se hizo, por ejemplo, pues en la ley, en el Código Penal de 1995. Al no haberse previsto nada similar, lo que no se puede hacer es inventar la ley, aunque a algunos les gustaría, pero es que no se puede. Entonces, yo creo que el problema es de origen, y sobre todo planteo una reflexión previa y perdón si me enrollo. No, te estamos escuchando perfectamente. Este rollo es súper interesante, además. No sé si tengo tarifa plana, pero si no... Totalmente, minutos ilimitados se llama. El problema yo creo que es de origen, es decir, ¿era necesaria la reforma? Yo creo que la respuesta es no. Y debemos plantearnos algo que es más grave y más serio. ¿A qué se debe la reforma? Probablemente el germen lo sembró la sentencia de la denominada manada. Pero hay que preguntarse si quien se quejaba de la sentencia de la manada, primero, había leído la sentencia de la manada, y segundo, si la había entendido, en caso de que la hubiera leído. Yo me atrevería a decir que no en ambos casos. ¿Por qué digo esto? Pues por una cuestión de capacidad humana, ¿no? Es decir, determinado partido político o asociaciones o quien fuera, o determinados segmentos de la sociedad, insisto, con opiniones totalmente respetables, faltaría más, ya se quejaban del fallo de la manada y de la sentencia de la manada cuando se dio a conocer el fallo, a los 10 segundos, una sentencia de cientos de páginas. ¿Cómo es posible formar una opinión fundada sin haber leído siquiera la sentencia? Todo esto con olvido de que el Tribunal Supremo corrigió una cuestión técnica que se daba en la sentencia e impuso penas, si no recuerdo mal, hablo de memoria y pido disculpas si me equivoco, de 15 años de prisión por cabeza. Eso en España, para que los oyentes lo entiendan, matar a otra persona, es decir, un delito de homicidio, matar a propósito a otro, se castiga con una pena mínima de 10 años y una máxima de 15. Por tanto, se impusieron penas de homicidio. Y digo más, si las acusaciones hubieran hecho bien su trabajo, que no hicieron bien su trabajo en determinados aspectos, la pena podría haber sido incluso superior, porque podrían haber sido considerados cada uno de los intervinientes cooperadores necesarios de la violación de cada uno de ellos o de la agresión de cada uno de ellos. Por tanto, el tribunal como árbitro no podía castigar más de lo que le estaba pidiendo la acusación. Hubo un problema ahí. Pero bueno, en cualquier caso, quedémonos con esos 15 años o con esa potencialidad de 30 años o de los que sean. Eso ocurría y era posible con el Código Penal actual. Por tanto, ¿qué necesidad había de tocar el Código Penal, de retocar el Código Penal para peor, si realmente la herramienta ya la teníamos y era perfectamente aplicable, ¿no? Ya teníamos algo que daba respuesta y que venía funcionando. A la respuesta a la pregunta que tú haces, permíteme que te corte un minuto, te respondo Sí, claro. yo. Puro futuro electoralismo que le ha salido mal. O sea, la historia era, pues, la ministra, en este caso, el legislador, como lo llamas tú, Irene Montero, pretendía llevar en 4 meses
a las elecciones autonómicas y municipales, nosotros hemos hecho esto, en bien de las mujeres, en bien del feminismo, les ha salido muy mal. Lo que no se puede entender, y lo digo yo y no te voy a hacer mojar a ti en temas políticos, es esa perseverancia en insistir, en no moverse, en cambiar algo que la ineptitud le ha llevado a cometer, pues, una... Pues es que a mí estoy muy quemado en este tema porque que se acuse a abogados y a jueces de hacer una mala interpretación de la ley después de escucharte a ti del por qué se ha interpretado la ley de la manera en que se ha hecho, habiendo ya anteriormente una ley que subsanaba todas estas, bueno, que subsanaba, no, que no provocaba todas estas locuras que estamos viendo a diario, pues a mí la verdad me indigna, y es la respuesta a la pregunta que estabas haciendo, y te dejo continuar. Sí, evidentemente yo no entré en temas políticos porque me da igual de qué color sea el partido que ha promulgado o que ha impulsado esta ley, pero lo que creo que no cabe en ninguna cabeza, y es un insulto a la inteligencia de los españoles, es responsabilizar a quien es esclavo de la ley. Es decir, el juez es esclavo de la ley. Está sometido por imperativo constitucional única y exclusivamente al imperio de la ley. Lo que no puede hacer el juez, a lo mejor en otros sistemas en donde como el anglosajón, donde el juez genera la ley, bien, pero en un sistema como el nuestro, en donde el Parlamento promulga leyes y el juez las aplica, lo que no puede hacer el juez es mirar hacia otro lado y no aplicar una reforma legislativa. Es decir, eso no me parece plausible el argumento es decir, la acusación o señalar con el dedo a los aplicadores del derecho, que en este caso son los jueces, que se han limitado a hacer su trabajo y probablemente en muchos casos de modo no agradable, por decirlo de alguna manera. No es agradable rebajar penas o aplicar época de rebajas cuando una persona ha sido condenada en firme por un crimen tan execrable como puede ser un atentado contra la libertad sexual, que es probablemente de las conductas más graves del Código Penal y que todos entendemos que deben ser castigadas de modo severo. Hablemos de esta frase, palabra, disposición transitoria. Todo el mundo está diciendo en todas las radios que si se hubiera dispuesto de una si se hubiera aplicado una disposición transitoria, esto no hubiera pasado. Primero, ¿es así? Segundo, ¿qué es una disposición transitoria? Es así, pero en este caso no ha ocurrido y por tanto estamos haciendo hipótesis. Una disposición transitoria es la que te dice, en definitiva, cómo operar en los casos en los que ya se ha condenado a una persona o está siendo juzgada en este momento, qué ley se le aplica y hasta qué punto se le puede rebajar o no la pena. Pero eso no se ha previsto, simplemente se ha lanzado la ley sin prever, sin medir las consecuencias, sin frenos, por decirlo de alguna manera, y eso ha provocado un efecto indeseado, que es pues, que se tengan que producir rebajas. Yo, evidentemente, parto de la base, sin duda, de que no era la idea permitir rebajas. Pero es que no cabe otra conclusión de la lectura de la reforma. Mi querido Jaime, ahora viene y el ahora qué. Ahora el PSOE, después de pelearse todo un fin de semana con su socio de gobierno Podemos, decide individualmente reformar la ley o añadir texto a lo que diría yo, añadir coherencia donde ha faltado. ¿Tú eres más partidario de añadir o de reformular esta ley? A ver, yo como partidario, pero era partidario de no tocar el Código Penal porque estaba bien. Tal cual. Entonces, la reforma nació de una gran mentira, que es que el Convenio de Estambul nos obliga a, y eso siempre queda bien la palabra, ¿no?, modernizar la legislación o adaptarnos, ¿no? Porque el consentimiento y para arriba y para abajo, y se llegó a una situación en donde lo que se aplicaba es logomaquia, es decir,
nos centrábamos en el nombre de las cosas, pero no en el contenido, en el continente, pero no en el contenido, ¿no? Y se dice, no, bueno, es que queremos que todo sea agresión, porque no nos gusta que sea abuso. Bueno, pero ¿qué más te da? Si está regulado, está castigado y demás, ¿para qué hay que meterse en eso? Y además con estos efectos tan adversos, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa. Parece, y sobre esto se han hecho bromas, pues en tono jocoso y demás, algunas de mal gusto incluso, pero ha dado pie la propia idea legislativa. Se dice, no, es que el consentimiento ha de estar en el centro de la reforma penal y ha de ser expreso y para arriba y para abajo y nos obliga al Convenio de Estambul. No es verdad. El Convenio de Estambul no obliga a eso. Y a nadie le debe caber duda alguna de que antes de esta reforma legal, el no contar con el consentimiento de otra persona y mantener sexo con ella ya era delito. O sea, nunca ha habido una laguna legal en donde el sexo sin consentimiento quedara impune. Eso es otra gran mentira, ¿no? Y entonces, lo que yo creo que se ha pretendido es establecer una determinada concepción de consentimiento y dotarle de carácter expreso, ¿no? Hay que decir mediante gestos inequívocos que sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es un tema de relaciones sociales y me imagino que la gente se relaciona sexualmente pues no de modo similar en países latinos que en países nórdicos y que estamos en un país que recibe mucho turismo y que eso también puede dar determinados problemas el día de mañana al pretender imponer una determinada concepción de consentimiento. Consentir, si nos vamos a la interpretación literal de las palabras y nos vamos al diccionario de la Real Academia, significa permitir algo o condescender en que se haga. ¿Y qué es condescender? Acomodarse por bondad o por conveniencia al gusto y voluntad de alguien. Es decir, la propia concepción terminológica del verbo consentir no te lleva a esto que se está exigiendo casi en la reforma legal y que ha dado lugar, ¿no? Entonces, yo creo que se pretende imponer una determinada forma de relacionarse entre las personas que va a dar muchos problemas, muchísimos problemas. Puede darlos en el plano aplicativo. Claro, transparente. Jaime Campaner, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Muchísimas gracias. Es que no has dejado lugar a dudas, a cualquier duda, valga la redundancia. Para mí es un cúmulo de despropósitos. No tocar, o sea, han tocado algo que ya estaba bien hecho por un titular y les ha salido muy mal. Lo malo, ¿sabes qué es, Jaime? Para mí, el no rectificar. Todavía hoy no entiendo que esto además le hubiera dado buena publicidad. Perdonen, nos hemos equivocado en este sentido, vamos a arreglarlo y volvemos a lo que teníamos y luego ya harán la campaña como quieran con una cosa que no haga daño a nadie. Como puede ser es... Sí, arreglarlo o arreglarlo dentro de cara a futuro, porque las rebajas realizadas hasta la fecha ya son intocables. Eso te iba a preguntar, gracias por recordármelo. Hay gente en la calle que dice, bueno, ¿y ahora qué? Porque el PSOE lo va a arreglar porque ha presentado una enmienda que le van a... Bueno, enmienda a la ley, pero no a lo que ha sucedido. Las 400 personas que a día de hoy ya se han beneficiado de la ley del sí el sí, de las 30 personas que ya están en la calle, esta ya no los toca a nadie, por ley además. Sí, sin duda, es decir, no puede agravárseles o revertírsele la situación. Eso es algo ya adquirido y que no se va a modificar. Y las que están por venir, porque actualmente están todavía en trámite muchísimas solicitudes de adecuación al nuevo marco penométrico y, por tanto, lamentablemente no se ha acabado aquí el goteo de rebajas. Jaime Campaner, un abrazo muy fuerte. Gracias por intervenir hoy en directo en Canal 4 Radio y Televisión. Un abrazo. Gracias, Buenos días. Hasta luego.